Si te das cuenta, muchachos, con Thomas Kuhn ya la epistemología realiza un análisis histórico acerca de la ciencia. No te olvides, Thomas Kuhn, la teoría que te voy a presentar ahora de Irving Lakatos y la reflexión de Paul Feyerabend se le consideran teorías historicistas, porque ellos como que siguen la línea de Kuhn, hacen una evaluación de cómo la ciencia ha ido desarrollándose dentro de un contexto histórico. Ahora bien, Irving Lakatos es un intelectual que de una u otra manera le da la razón a Karl Popper. Considera de que es cierto de que las hipótesis científicas, las investigaciones que ahora los científicos hacen, por ejemplo, contra el COVID-19, son creaciones de la razón que están sujetas a falsación, a contrastación. Es cierto, ¿no? Los científicos en la actualidad, ahora que están probándose en muchos lugares la vacuna contra el coronavirus, lo que hacen ellos es no necesariamente comprobar que a todas las personas que le inoculan la sustancia les va a hacer bien, les va a curar contra este mal, sino que lo que están buscando quizás son casos en los que la vacuna no resulte eficaz contra el coronavirus, para que de esa manera los científicos elaboren una propuesta mejor, una sustancia más adecuada en determinados casos. Entonces, lo que dice Karl Popper sobre el asunto de que los científicos buscan falsear sus hipótesis, buscan encontrar contraejemplos para de esa manera mejorar la investigación, es verdad, es cierto, así trabajan los científicos. Pero no me vas a negar, diría Irving Lakatos, de que los médicos, los biólogos, los químicos, los especialistas en estos asuntos médicos que van a permitir la vacuna contra el coronavirus emplean experimentos, emplean el uso de las matemáticas o no, y matemáticas muy precisas, ¿o no es así? Es decir, si bien es cierto, los científicos buscan por un lado falsear sus hipótesis, por otro lado, mantienen ciertos procedimientos, ciertas reglas, ciertos postulados invariables, postulados que son aceptados desde hace mucho tiempo, desde la aparición de la ciencia con Galileo, con Newton, con Kepler, con Copérnico en el siglo XVI en adelante. Es decir, dice Irving Lakatos, si bien es cierto lo que plantea Karl Popper es verdad, pero eso no ocurre en toda la ciencia, no, sino solamente ocurre en una parte de la ciencia constituida por hipótesis y teorías. Los científicos, como lo dice también Thomas Kuhn, están circunscritos en un contexto histórico. Es decir, lo que ocurre es que dentro del desarrollo histórico de la ciencia moderna existen ciertos postulados básicos inviolables, aceptados de manera completa y sin cuestionamiento, que constituyen un núcleo central en la investigación científica. O sea, la ciencia tiene la física, la química, la astronomía, la biología, presenta un núcleo central, incuestionable, invariable, compuesta ¿por quién? Por tesis, por ejemplo, el heliocentrismo, ¿no? Todos los científicos aceptan el heliocentrismo, que el Sol está en medio del sistema solar, algo tan simple como esto. Podemos poner acá, por ejemplo, el evolucionismo. Ese es un núcleo central que ya la ciencia no lo cuestiona. El uso de la observación y experimentación, el empleo de las matemáticas. Este es el núcleo central de la investigación moderna, que es un programa de investigación científica. Es un programa, ¿por qué? Porque es un proceso que los científicos han ido desarrollando durante tantos siglos, desde el siglo XVI. Este núcleo central está protegido por cinturones que vendrían a ser todas las hipótesis y teorías que los científicos han hecho en los últimos 500 años. ¿Y por qué protegen al núcleo central? Porque mientras más utilizan la experimentación, más están protegiendo la tesis de la importancia de la experimentación. Mientras más emplean el uso de las matemáticas, como es evidente en la ciencia, más se comprueba la tesis de la importancia de las matemáticas. Entonces, las teorías que rodean al núcleo central no refutan al núcleo central, sino que lo refuerzan, lo mantienen. Todo esto es un programa. Entonces, el señor Lakatos considera
que la investigación científica se realiza mediante la falsación. Hasta ahí se parece a Popper, ¿no es cierto o no? Pero estas hipótesis, estas teorías que son falsadas, van a proteger a tesis centrales que no cambian. Entonces, la ciencia, dice Lakatos, está constituido por un programa de investigación científica. En la época feudal, en la época antigua, había otro programa de investigación científica. Los científicos también se refutaban entre sí, los científicos también discutían entre sí, claro que sí. Y todos mantenían un núcleo central. Por ejemplo, seguían la tradición, seguían la especulación filosófica, planteaban el geocentrismo. Entonces, estamos en una etapa histórica diferente de un nuevo programa de investigación. Este programa de investigación, no te olvides, maestros, está constituido por dos partes. Un núcleo central, hipótesis, postulados, procedimientos que no se cuestionan, y alrededor cinturones protectores que constituyen las teorías y están sujetas a falsación, a mejora, a perfección. ¿De acuerdo? Eso plantea Lakatos. Ahora, y te estaba comentando de que Lakatos ve a la ciencia bajo un contexto histórico, al igual que Thomas Kuhn. Y en esa línea también está el señor anarquista Paul Feyerabend. Y yo planteo, señor anarquista, porque Feyerabend es un norteamericano, que en la política es anarquista. Él es un anarquista político. Él parte de esa tesis política del anarquismo que afirma de que el hombre es un ser libre, es un ser que debe desarrollar, valga la redundancia, libremente todas sus potencialidades. Eso es el hombre. Pero los seres humanos viven dentro de un contexto, dentro de una sociedad en el cual la autoridad somete al hombre. Entonces, la autoridad es el límite a la libertad humana. Por consiguiente, los anarquistas en general proponen la abolición de toda autoridad. Por eso que muchos anarquistas consideran de que el Estado debe ser abolido. Y Paul Feyerabend estaba a favor de esas tesis. Entonces, bajo la lógica anarquista de que el hombre debe ser libre y por tanto no debe haber alguna autoridad, entonces tú infieres, pues. Por tanto, para un anarquista epistemológico, ¿existirá una sola forma de investigar? De ninguna manera, pues. Claro, si el anarquista habla de la libertad, no puede haber una sola forma de investigar, porque si hubiera una sola forma de investigar, pues no habría ninguna libertad, profesor. Esa es la idea. Esa es la idea. Ese es el asunto. Por consiguiente, Paul Feyerabend aplica esa hipótesis, esa posición política anarquista al campo de la ciencia. Y dice, nosotros observamos que la ciencia no es una actividad lógica, racional, de búsqueda de la verdad. Eso ya son tonterías, eso ya Thomas Kuhn lo desterró, pues. Los científicos no buscan la verdad objetiva, ¿no? Eso ya fue. En ese lado yo estoy de acuerdo con Kuhn. Y también estoy de acuerdo con el señor Kuhn de que los científicos están influenciados por el contexto histórico. Pero lo que no concuerdo con el señor Kuhn, dice Feyerabend, es que él sostiene de que los científicos están sujetos a paradigmas, ¿no es cierto? Los biólogos bajo el paradigma de Darwin, los físicos actuales bajo el paradigma de Newton o de Einstein. Esas son barbaridades, porque eso también limitaría el avance científico. Los científicos están influenciados por cualquier cosa, por sus sueños, anhelos, religiones, mitos, leyendas, fábulas. En la antigüedad, hace un rato yo te comenté, no decían que esos vagabundos no eran dioses, no era Ares, no era Zeus. Y esa admiración a los dioses no motivó el desarrollo también de la astronomía. Claro, claro que sí. Se cuenta que Demócrito en el siglo V, cuando él descubrió, si se puede caber el término, su teoría de los átomos, él lo hizo porque él se dio por observar cómo en las fogatas, imagínate una fogata, la candela, están las maderas crujientes. Si te has percatado alguna vez, has visto alguna vez una fogata, alguna vez has visto la leña, el carbón, te has ido a comer tu pollo a la brasa, has mirado cómo la leña está ahí, ¿no? Caliente. Cuando
se calienta tanto la leña como que la madera revienta, ¿no? ¡Pac! Y al reventar salen disparados pequeñas bolitas amarillas, que es justamente los residuos, ¿no? de la madera caliente, ¿no? Revienta y sale como chispitas, algo así. Entonces, eso vio Demócrito. Demócrito también observó cuando en las caídas de agua, en las cascadas, ¿no? En las cataratas, el agua cae con fuerza, ¡prah!, ¿no? Que hace que el agua chispee y se formen pequeños puntitos, pequeñas gotitas, ¿no? Que revientan, ¿no es cierto? ¿No? Cuando tú tiras el agua al sur un baldazo, ¿no? ¡Prah!, ¿no? El agua revienta, no solo se esparce, no revienta. Entonces, eso le llevó a Demócrito a suponer de que la materia está compuesta de pequeñas partículas llamadas átomos. Ese es el asunto. El copernicanismo, la tesis heliocéntrica que postuló Copérnico, fue generado no porque Copérnico sostuvo, la verdad es que el Sol está en medio, no es cierto, sino porque Copérnico era platónico, Copérnico era seguidor de Platón. Y Copérnico consideró de que el supremo bien, que tanto hablaba Platón, ¿no? Platón en su mundo de las ideas, ¿te acuerdas? El bien era la entidad suprema, ¿no? Todas las cosas están construidas de la mejor manera posible, por tanto el bien es lo supremo, ya. Entonces Copérnico, que era recontra platónico y también recontra hincha la naturaleza, tenía esa posición típica del Renacimiento que un día hablamos que eran naturalistas. Entonces él concibió al Sol como el supremo bien, como la suprema deidad, como lo máximo. Eran medio panteístas, si quieres, así como Giordano Bruno. Entonces eso motivó a Copérnico a decir que el Sol está en medio, pues porque si el Sol es el bien no puede estar girando, porque eso significaría que el bien está sujeto a otra cosa. Entonces el bien, como es lo supremo, debe estar en medio y todo gira alrededor del bien. O sea, una especulación mítico-filosófica, una mezcla de mito y religión o de mito y filosofía, generó la teoría geocéntrica o heliocéntrica. Heliocéntrica, profesor. Entonces, lo que te estoy diciendo es que la ciencia no es una actividad totalmente limpia de mitología, de tradiciones, ni hablar, ¿no? Ni hablar. ¿Te acuerdas de Sigmund Freud? En el campo de la psicología, Freud mismo cuenta de que él se acordó, sí, estaba en sus reflexiones, ¿no? en su terapia, y él se acordó que él había tenido un deseo sexual por su mamá cuando era niñito, cuando era chiquito. Él se acordó de eso, y eso llevó a Freud a elaborar su famosa teoría del complejo de Edipo, muy famosa, ¿no? Ni hablar, en psicología un montón. Piaget hacía sus teorías porque él investigaba, observaba el trabajo de sus hijos, el trabajo de los amigos de sus hijos, y sobre esa experiencia cotidiana elaboró su teoría. Einstein, ni hablar. Einstein elaboró la famosa teoría de la relatividad cuando él viajaba en trenes, ¿no? Nosotros bajamos en un bus, bajamos en un carro, y la clásica, pues, ¿no? Einstein estaba sentado en un tren y él veía, pues, que el tren se mueve, ¿no es cierto? Pero a la vez él se sentía que estaba inmóvil, y a partir de eso comenzaba a reflexionar, ¿realmente me estoy moviendo o no me estoy moviendo? Y a partir de eso comenzó a sostener que el movimiento depende de la ubicación del observador. O sea, a lo que voy es que los científicos plantean el todo vale. Todo vale en ciencia. No hay una sola manera de investigar. Creer que el científico solamente emplea inducciones, deducciones, etc., es limitar la libertad creadora de la ciencia. Y por consiguiente, tú no puedes reflexionar sobre ello, ¿no? Entonces, y a partir de eso tú te pones a analizar que si la ciencia está influenciada por la religión, por muchas experiencias personales, entonces ya distinguir entre la ciencia de lo que no es ciencia resulta bastante ya complejo, ¿no? Por eso que en la actualidad, gracias a los aportes de Figueroa en la actualidad, ya este problema de decir qué es científico y qué no es científico, que empezó con el Círculo de Viena, que empezó con Karl Popper, ya como que ya no importa mucho, ¿no? Ahora vivimos en la época que está más de moda, si cabe el término, de la posmodernidad, donde todo se relativiza. Entonces, como que Feyerabend tiene esa línea posmoderna anticientificista, ¿no? Al decir, bueno, la ciencia es una actividad más como cualquiera. No estamos en el siglo XVIII, no estamos en la época de Newton, donde la ciencia es lo máximo. No, por favor. Tú eres médico, está bien, bravo, bien por ti. Pero tú eres pintor, está bien, pues, y no eres mejor que otro. Tú eres poeta, ya, perfecto. Tú eres matemático, ya. El poeta no es ni más ni menos que el matemático. La ciencia es una teoría más.
Muy distinto, y te comento algo, muy distinto a Popper, muy distinto al Círculo de Viena, porque tanto para Popper como para el Círculo de Viena, la ciencia sí es un saber supremo. Popper y el Círculo sí son cientificistas, y en particular el Círculo de Viena era recontra cientificista. Para el Círculo la ciencia es lo máximo. No te olvides, ¿qué es cientificismo? Sostener de que la ciencia es el saber supremo. Pero, y Popper también decía lo mismo, ¿no? Y el Círculo sobre todo, pero ya Feyerabend, ya no, la ciencia es una actividad más cualquiera, no es la gran cosa la ciencia. Ya, importante sí, pero no es lo máximo, ya, como pretenden otros señores. Y por eso el lema de Feyerabend es el todo vale, ya. Entonces no te olvides, para Paul Feyerabend, la investigación científica es de carácter irracional, o sea, no sigue una lógica única, recibe influencia de la experiencia personal, de la religión, de cualquier costumbre, etc. Y por consiguiente todo vale. La historia, recuerda que ahí está tomando la tesis de Kuhn también, ¿no? La historia muestra que no hay una sola manera de investigar. Creer que hay un solo método es una dictadura de la razón que limita la libertad creadora del hombre. Y por consiguiente la ciencia no es una actividad más. Simplemente es una actividad más, como la poesía, como la música, como el deporte, como el arte. Entonces hemos visto en estos momentos, chicos, ya lo que es la epistemología. Recuerda, epistemología es el estudio de la ciencia. La ciencia cumple las siguientes funciones: describir, explicar, predecir y aplicar. Recuerda que las etapas del método científico en general son problema, hipótesis, contrastación, análisis de datos. La ciencia tiene características: selectiva, metódica, sistemática, ¿qué más? Falible, perfectible. Además, recuerda además de que las ciencias pueden clasificarse según su función: ciencias aplicadas, ciencias puras. Por ejemplo, pura es la física, aplicada en la ingeniería. ¿Te acuerdas? Ciencias puras pueden ser ciencias formales, ciencias fácticas. Formales, matemática y lógica, estudian ideas. Fácticas, ciencias naturales, ciencias sociales, porque estudian hechos. Y acerca de las principales teorías epistemológicas que hemos visto, primero, el Círculo de Viena, el neopositivismo. Ellos son hinchas de la inducción, son empiristas, rechazan la metafísica, ¿no es cierto? Y consideran de que lo importante es la verificación. El rival del Círculo, Karl Popper, racionalismo crítico. Falsación, la inducción y la verificación son imposibles. La metafísica puede servir como investigación. Y el científico investiga a partir de una tabula plena, creando hipótesis, ¿no es cierto? Gracias a su razón. Tanto el Círculo como Popper son historicistas o cientificistas. Cientificistas y logicistas. ¿Por qué cientificistas? Porque consideran que la ciencia es el saber supremo. ¿Por qué logicistas? Porque consideran que es importante investigar la lógica de la investigación, cómo los científicos investigan racionalmente. Pero luego están los historicistas. Thomas Kuhn, que hablaba de los paradigmas, ¿no es cierto?, de la revolución científica. Paul Feyerabend, que hablaba acerca del anarquismo, que todo vale, que no hay ningún método, que no hay que limitar la libertad de creación del científico, y su posición anticientificista. Y también está Imre Lakatos, que planteaba los programas de investigación científica. Hasta aquí sería nuestro tema de epistemología.